This meeting is being recorded. Muy buenas tardes querida comunidad y bienvenidos nuevamente a las conferencias CENSAT 2021, Teatro Clásico y Teorías Contemporáneas. Hoy estamos nuevamente en una fecha con ustedes conectados a las 5 de la tarde para poder hablar, conocer y ampliar nuestro conocimiento y apertura teórico acerca de temas de interés para toda la comunidad escénica. El día de hoy vamos a hablar acerca de Alain Badiou y el teatro. Y para el día de hoy tenemos un gran ponente, él es Mateus Calderón Torres. Mateus es bachiller en literatura y candidato a magíster en historia del arte y caraduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es crítico cultural, traductor y periodista. Ha publicado ensayos, artículos de opinión y traducciones en medios de editoriales locales e internacionales. A inicios de año editó, tradujo y publicó junto a la casa editorial Meyer Ramírez el volumen Una descripción sin lugar, políticas del arte contemporáneo. Compilatorio de conferencias inéditas en español del filósofo francés Alain Badiou. Actualmente se desempeña como docente del Centro de la Imagen y curador en la plataforma de noticias Comité de Lectura. Ahora sí, bienvenido Mateus, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien y muchísimas gracias, Oscar, por invitarme, por darme este espacio para un poco compartir lo que sé, lo que vengo trabajando. Así es, eso es lo importante, es tratar de compartir el conocimiento, la información que podamos tener con toda la comunidad y a su vez los invito a estar conectados en toda la conferencia y cualquier duda, pregunta o consulta, escríbenlo en el chat porque vamos a tener unos 10 a 15 minutos al finalizar la ponencia para poder responder a todas sus dudas. Así es, entonces, todos muy atentos porque vamos a hablar acerca de Alain Badiou y el teatro. Ok, entonces, Mateus, ¿podemos iniciar? Sí, claro que sí. Estaría bien si comparto mi pantalla. Tengo un PPT. Claro, por supuesto que sí. Ok, perfecto. Entonces lo voy proyectando la presentación. ¿Está bien allí? ¿No hay problemas? Perfecto. Ok, buenísimo entonces. Sí, todo bien, se sigue proyectando allí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, yo quisiera empezar quizás esta ponencia sobre Alain Badiou y el teatro, agradeciendo una vez más a la ENSAT, a este espacio que se me ha dado para poder conversarles un poquito sobre el teatro, sobre Alain Badiou y en general sobre, digamos, la filosofía del arte y cómo asumir desde este filósofo francés que es Alain Badiou la práctica teatral. Me parece importantísimo brindar estos espacios, me parece además ya siendo el último de una serie de ponencias que han estado muy buenas, muchas de ellas además dictadas por colegas, por amigas, por amigos y por docentes y profesores míos también. Entonces, esta suerte de última ponencia o última conferencia de este ciclo también se lo debo a los conocimientos que estos profesores y estas profesoras me han dado durante el pregrado y también en algún momento del posgrado. Quisiera entonces empezar a mencionar algunas cuestiones previas sobre Alain Badiou, que es un filósofo francés. De hecho, lo podemos ver allí en esta imagen, en una presentación de El banquete, ¿no? El banquete de Platón, en una representación teatral, ¿no? Dramática de lo que fue el banquete y donde él representó, además, si mal no recuerdo, el papel me parece que fue de Sócrates, pero eso ocurrió hace algunos años y quisiera partir, ¿no? Esta conferencia o iniciar esta conferencia con una cita. Esta es la cita que quería mencionar, ¿no? Y la voy a leer un poco. Cuando tenía 15 años, nos dice Badiou, esta es una cita sacada de un documental que se estrenó el año pasado, cuando tenía 15 años, mi idea era la de convertirme en un actor y en absoluto, ¿no? En un filósofo. No obstante, quizás un filósofo es un actor en algún sentido. Es algo como un renacimiento. Vas al escenario y debes convertirte en algo más y puedes ver en la audiencia si eres bueno o eres malo. Pienso que todos los chicos y las chicas deben hacer alguna forma de teatro, experimentar lo que es el momento donde debemos ir más allá del miedo precisamente. De ese modo,
El teatro es también una escuela de coraje. El teatro es una escuela de coraje, esa es mi convicción. Esto es un poco la idea o la cita que yo había elegido para partir en esta conferencia, para iniciar esta conferencia, porque ya vemos ciertos elementos que se van a empezar a repetir en la obra de Alain Badiou, de este filósofo francés, que son precisamente la conexión primero entre el pensamiento, la filosofía, que vamos a definir de modo bastante general como la búsqueda de la verdad o la búsqueda de las verdades en plural, y la práctica teatral de modo expandido, la práctica artística, pero en el caso específico que vamos a tratar, o del que vamos a tratar en esta conferencia, de la práctica teatral. Entonces vemos ciertos elementos como lo son, por ejemplo, la idea de coraje, la idea de aprendizaje, la idea de la conexión que hay entre el filósofo y el actor, ¿no? Entre poner en el escenario ciertos actos de coraje, con disfrazarse, la mímesis, y varias de esas cosas van a ir surgiendo en la conversación de hoy. Entonces quisiera pasar, bueno, antes de seguir, quisiera además mostrar esta fotografía también tomada del documental que se estrenó, que de hecho se llama Badiou, ¿no? Simplemente el apellido del filósofo, que es una fotografía de joven de Badiou, pues donde aparece travestido como parte de una obra de teatro, ¿no? Entonces quisiera empezar con algunos datos previos después de esta cita, después de esta imagen, para complementar. Quizás, digamos, Badiou es un filósofo bastante importante, pero valgan verdades, hay que ubicarlo en el contexto desde donde produce su obra, ¿no? Alain Badiou nace en Rabat, en Marruecos, cuando todavía este era un protectorado francés, en 1937, ¿no? Él es el hijo de un político y profesor de matemáticas que participará de la resistencia antifascista en Francia, y de una estudiosa de literatura, de una literata, de una profesora, y una estudiosa de lenguaje, ¿no? En algún momento él dirá que precisamente su obra ha estado influida por esta suerte de doble naturaleza respecto de sus padres, y vamos a ir fijándonos en específico si cuando él habla del teatro, esta doble naturaleza de las matemáticas por un lado y del lenguaje por otro se deja sentir, y vamos a ver que sí, ¿no? Como decía, bueno, el trabajo, ¿no? Esta doble influencia, por un lado los números, por el otro las letras, va a marcar, va a complementar el trabajo filosófico de Alain Badiou, que pertenece precisamente a esa generación de jóvenes filósofos de izquierda que acá en el Perú llamaríamos directamente radical, seducidas pues por el maoísmo y aún en oposición al Partido Comunista Francés en los años 60 en Francia, ¿no? Que es producto o que atraviesa mayo del 68. Primero es influenciado por Sartre, ¿no? Y su filosofía y el activismo de Sartre, y luego Badiou será parte, ¿no? De esta camada de filósofos que, bajo la mirada y bajo la influencia de Louis Althusser y las elaboraciones y combinaciones entre marxismo y esencialmente psicoanálisis lacaniano, desarrollarán sus postulados teóricos hacia la izquierda, ¿no? En el caso de Badiou, específicamente, esta vinculación a Jacques Lacan, este famoso psicoanalista francés que va a crear una escuela que se va a separar de la escuela freudiana tradicional, clásica, ¿no? Con una obra muy vasta y de lectura bastante difícil, bastante oscura, es fundamental para entender las posiciones y formulaciones tanto políticas como filosóficas y la conceptualización que Alain Badiou va a tener sobre la verdad y van a tener sobre el arte, ¿no? Para pensar la verdad, para pensar la verdad del arte, pensar lo que él va a llamar el acontecimiento, que de manera rápida podríamos definir como una ruptura, ¿no? Como una ruptura en la que va a emerger un nuevo saber, va a emerger una cosa que todavía no está conceptualizada del todo y que por supuesto es deudora, tiene mucho que ver, es heredera de la idea o de la conceptualización de verdad psicoanalítica, ¿no? Aquello, precisamente, la verdad psicoanalítica es aquello que ora da el saber, ora da la cultura, aquello que es una ruptura en el campo del saber, un punto de quiebre, una emergencia de algo nuevo, pura, por ponerlo de algún modo, pura presentación antes que representación. Vamos a volver sobre este punto luego porque va a ser bastante importante para entender la idea de acontecimiento que tiene Badiou y la relación que va a poner entre arte
y filosofía, y entre más específicamente la verdad del teatro, ¿no? Para Badiou, de manera bastante general, pero no voy a ahondar demasiado en esto, existen 4 campos en los cuales pueden haber acontecimientos, puntos de verdad, y estos son el campo del arte, el campo de la política, el campo del amor y el campo de la ciencia. Lo que hace la filosofía es buscar la verdad, acompañar este proceso, explicar el proceso de verdad, pero en sí mismo la verdad no está en la filosofía, o la filosofía no es capaz de producir verdades. Y si ya estamos hablando aquí de acontecimientos, de campos donde es posible hallar la verdad o producir, ¿no? Esta suerte de emergencia de nuevas verdades, entonces si estamos diciendo que uno de estos campos es el arte, pues el teatro va a estar de todas maneras involucrado en la práctica filosófica de Badiou, y además pensando que Badiou mismo es dramaturgo, escribe no solamente novelas, sino que escribe también obras de teatro y participa de obras de teatro, como ya habíamos visto desde muy joven, ¿no? La idea del teatro, la idea del drama como esta escuela del coraje, por ponerlo de algún modo, ¿no? Pero aquí podríamos preguntarnos, ¿no? Si a Badiou le interesa la verdad, si a Badiou le interesan estas verdades transmundanas, es decir, aquellas verdades universales, genéricas, no particulares, si a Badiou le interesa la filosofía, que es, otra vez por repetirlo, denominándolo de grosso modo, filosofía como búsqueda de la verdad, y va a tener una amplia obra filosófica, entonces, ¿qué papel juega el arte y más específicamente, qué papel juega el teatro en todo esto, ¿no? Yo me voy a referir esencialmente a un texto que se llama Teatro y Filosofía, que es una conferencia que él presenta en el 2000, de hecho en Buenos Aires, Argentina, que es una suerte de cuna del psicoanálisis lacaniano y además una cuna también del teatro latinoamericano, de la industria, al menos teatral latinoamericana, no creo que sea coincidencia, pero podemos discutirlo eso luego, en un texto llamado Teatro y Filosofía, presentado en Argentina en el 2000, lo primero, ¿no? Lo primero que va a decirnos Badiou es que la relación entre el teatro y la filosofía no ha sido del todo simple, ha sido más bien compleja, ha sido difícil, ¿no? Empezando, por supuesto, con Platón, ¿no? Con su ya conocida crítica a la mímesis, a la imitación, que aleja al espectador de la verdadera idea, ¿no? La idea, el terreno del númenos, por ponerlo de algún modo, pero también está en autores tan disímiles como Jean-Jacques Rousseau y en Friedrich Nietzsche, ¿no? Rousseau va a condenar a la práctica teatral porque la va a asimilar al espectáculo, ¿no? Va a pensar que la práctica teatral es una representación de la voluntad del pueblo espectacularizada, que la duplica, la corrompe y así de ese modo se opone a la fiesta cívica, ¿no? Esto aparece en su carta de Alembert, y para Rousseau, al falsear la voluntad popular, al duplicarla como representación y no como presentación, que luego vamos a ver qué significa, una presentación que sí está en la fiesta cívica, por ejemplo, que es autosuficiente, que es la presentación del pueblo consciente, el teatro pues deviene en espectáculo y no ayuda a la formación cívica y a la formación moral del pueblo. El segundo ejemplo, o ya en el tercer ejemplo, si es que evaluamos primero a Platón y luego a Rousseau, que va a darnos Badiou, es precisamente el ejemplo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que Badiou empieza haciendo esta broma, diciendo que en realidad Nietzsche es pues un furioso antiplatónico, en realidad termina repitiendo cierto desdén que Platón le tenía al teatro, ¿no? Nietzsche va a oponer el teatro ya no a la fiesta cívica, como hacía Rousseau, sino al contrario, va a oponerlo a la danza. Y la danza para Nietzsche, y esto está en Zaratustra y también en El nacimiento de la tragedia, ¿no? Sería esta suerte de verdadera pasión, ¿no? El espíritu dionisíaco por excelencia junto con la música, ¿no? Y en ese sentido el teatro, que va a aparecer planteado como un simulacro, sería una suerte de danza rebajada. Ese es el término que va a utilizar Badiou, una danza rebajada. Ahora, sabemos, por supuesto, también que para Nietzsche es
con Eurípides, que el teatro deja de ser un objeto de contemplación y de participación puro, ¿no? Más vinculado precisamente a esta práctica dionisíaca o apolínea dionisíaca, ¿no? Para volverse una suerte de dispositivo racionalista que vuelve racional al espectador, y con ello vendrá para Nietzsche luego el nihilismo que ha caracterizado a la sociedad occidental a partir de ello. La correlación filosófica de Eurípides para Nietzsche va a ser Sócrates, va a ser la racionalidad de Sócrates. Entonces eso se va a reflejar en el teatro de Eurípides, que Nietzsche va a rechazar. Pero siguiendo, ¿no? Siguiendo con esta historia compleja, Badiou va a notar cómo en la contemporaneidad no hay demasiados filósofos que se ocupen a profundidad del teatro, y que en la jerarquía de artes hay menos filósofos todavía que lo ubiquen en primer lugar. Filósofos que se ubican, que se ocupan de la poesía, como por ejemplo Jean-Luc Nancy, ¿no? Philippe Lacoue-Labarthe, filósofos que se ocupan de la pintura, Lyotard, por ejemplo, filósofos que se ocupan del cine, ¿no? Stanley Cavell, Gilles Deleuze, por ejemplo, pero pareciese que no hay filósofos que se ocupen del teatro. Y esto es raro para Badiou porque él señala, ¿no? A pesar de la historia complicada de la filosofía y el teatro, lo cierto es que los diálogos platónicos son diálogos que tienen mucho de teatral. Rousseau va a ser, por poner otro ejemplo, Rousseau va a ser una opereta, esto es teatro, ¿no? A pesar de condenarlo como un espectáculo. Y Nietzsche finalmente va también a alabar a Esquilo, ¿no? Es decir, a un dramaturgo. Entonces vemos, o más bien Badiou nos hace ver, ¿no? Que la filosofía recurre a estos elementos ¿para qué exactamente? Para mostrarnos algo, para pensar con ellos, para utilizarlos como insumo. ¿Para qué exactamente utiliza la filosofía el teatro y cómo se ubica en relación al teatro? Esa pregunta es fundamental porque va a tener varias respuestas, y precisamente esto es lo que nos permite avanzar, ¿no? Avanzar con con esta primera esquematización, por ponerlo de algún modo, de los tres modos de entender o de las tres relaciones que el teatro, o que la filosofía, para ser más exactos, establece con el teatro y que el teatro establece con la filosofía, ¿no? Vamos a ver estas tres relaciones, que son la relación didáctica, la relación clásica y la relación romántica. Ahora, es cierto que estas relaciones no son exclusivas del teatro, sino son relaciones que las artes o que el arte establece con la filosofía. Luego vamos a preguntarnos si es que hay alguna especificidad que el teatro tiene. Pero primero vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Estas suertes de relaciones que ocurren entre las obras de teatro, ¿no? Y la filosofía. Entonces, la primera relación de la que va a hablar Badiou es la relación didáctica. Luego vamos a dar algunos ejemplos de obras o de autores que reflejen este tipo de relación. En la relación didáctica, ¿no? Lo principal es pensar que la verdad del arte, si es que hay una verdad, la verdad del arte está afuera de la obra de arte. Y lo que hace el arte, y lo que hace la obra de arte, y en este caso la pieza teatral, es simular esta verdad, representarla. Y a veces esta representación puede ser peligrosa, ¿no? Puede alejar, y esta es la crítica platónica por excelencia, donde el arte es mímesis o mímesis de mímesis, imitación de imitación, la obra puede alejarnos de la verdad. Entonces, como la obra de arte hace esta suerte de cortocircuito o paso en corto, donde no nos lleva a la verdad, sino que se concentra en ciertos elementos emotivos, por ejemplo, termina alejándonos de la verdad, termina alejándonos de la idea, ¿no? A la obra de arte, al ser simulacro, al ser emocional, al desatar pasiones, aleja antes que acerca de la verdad. Entonces, ¿qué hace la filosofía en este caso? ¿Qué hace la filosofía al enfrentarse a una obra de arte desde una perspectiva didáctica? Bueno, lo que hace la filosofía es asumir un papel vigilante, asumir un papel que no tolera ambigüedades, porque las ambigüedades te pueden llevar por el camino equivocado. Demasiada pasión significa que la obra de arte no está yendo por el camino adecuado. La obra de arte tiene que llevarte a la verdad que está representando y que está fuera de ella. Entonces, la filosofía, el papel de la filosofía, la función de la filosofía sería la de
explicar el arte, en este caso la pieza teatral, ¿no? Explicar la obra teatral y encauzar su potencia para resaltar la verdad que está fuera de ella. En el caso del teatro, dirá Badiou, lo que la filosofía requiere de la pieza teatral, de la obra de arte teatral, es que sea una fábula heroica de la idea. Y la palabra fábula va a ser peculiar, hay que tenerla en mente, una fábula heroica de la idea. La filosofía no se puede dar el lujo de desatar la potencia emotiva de la obra, o en cualquier caso toda la potencia emotiva de la obra, porque esto podría llevarnos lejos de la verdad. Entonces, esa es la típica crítica platónica, ¿no? Que está representada en la relación didáctica. La filosofía como esta suerte de guardiana, ¿no? De cuidadora de la obra de arte para encauzarla, para que nos lleve a la verdad que está fuera de ella. La segunda relación es la relación que Badiou denomina como clásica, y el clasicismo para él va a empezar con Aristóteles. Ahora, ¿qué nos dice la posición clásica o la relación clásica de la filosofía con la obra de arte y en este caso con la obra teatral? Bueno, lo que nos dice es la verdad del arte está afuera de la obra de arte, tal y como en el caso anterior, de la pieza teatral, pero esto realmente no importa tanto. ¿Por qué? Porque la relación clásica, o para la relación clásica, y podemos otra vez pensar aquí en Aristóteles, ¿no? El fin del arte y el fin del teatro no es la verdad como un proceso cognitivo, no estamos acercándonos a un saber, sino estamos acercándonos a una suerte de movimiento, de catarsis de carácter emotivo, y catarsis otra vez, no purga, limpiamiento a través de Fobos y Helios, ¿no? Todos hemos leído probablemente ese fragmento de la poética aristotélica, ¿no? Entonces, Badiou va a decir, el arte, desde una perspectiva clásica, en vez de ser una propedéutica, es decir, en vez de ser didáctica, lo que va a ser es una terapéutica, ¿no? No nos viene a enseñar una verdad a través del simulacro, como lo hacía la perspectiva didáctica, sino que no tiene que llevarnos a la verdad, ese no es su fin, ese no es su obligación, ese no es su objetivo, tiene simplemente que, otra vez, apaciguar, ¿no? Las tensiones interiores, acompañarnos en el proceso. En este sentido, el teatro acompaña a la filosofía, no compite con ella, no tiene como objetivo acercarse a la verdad, ni producir una verdad, ni representar una verdad, no le dice demasiado a la filosofía, es simplemente algo que la acompaña. Y por supuesto tenemos una tercera posición, que es la posición romántica respecto del arte, y en este caso respecto de la pieza teatral. La verdad, nos dice la posición romántica, solo está en el arte, ¿no? En lo que nos dice la posición romántica, a diferencia de la posición didáctica y de la posición clásica, donde la verdad estaba afuera de la obra de arte, lo que nos dice la posición romántica es la verdad solo está en el arte, o en cualquier caso, la verdad se concreta, se hace concreta solamente en el arte, en el momento de la representación teatral, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que va a decir Badiou, y vale la pena repetir la frase y citar la frase completa. El arte es el descenso de la idea, es decir, del ideal, de aquella verdad que está en el númenos, ¿no? De la verdad en una forma sensible. La idea, el infinito, ¿no? Esta idea, otra vez, el ideal, se crucifica, dice él, en lo sensible, en lo concreto. Por supuesto, la imagen allí es bíblica, no es la idea de un poder absolutamente superior, ¿no? Ideal que se hace cuerpo, se hace carne, ¿no? Badiou continúa precisamente diciendo carne expuesta de lo verdadero, ¿no? Pasión de lo verdadero que reúne al pueblo. Y cuando él se refiere a este tipo, ¿no? de práctica o de relación romántica que va a establecer el arte o la filosofía con el arte, ¿no? La filosofía tratando de explicar el arte, lo que vamos a tener es esencialmente una práctica teatral que va a casi que autonomizar, o le va a dar muchísimo valor al texto por sobre las actuaciones, o por sobre, sí, efectivamente, esta suerte de autonomía, ¿no? Autonomía o glorificación del puro texto como texto poético, ¿no? Entonces, quizás para ir clarificando y para ofrecer mejores ejemplos, ¿no? Del lado del teatro didáctico, ¿a quién tenemos? Bueno, nos dice Alain Badiou, en general a las perspectivas marxistas y a aquellas posiciones, ¿no? Donde el arte sirve
para ejemplificar una tesis, ¿no? Una verdad que les es exterior, precisamente para la perspectiva didáctica. La verdad está fuera de la obra de arte. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? Que puede ser la verdad política, esta verdad exterior. Tenemos, por ejemplo, a Brecht, ¿no? Y la verdad en Brecht es la verdad del marxismo, ¿no? La verdad del materialismo dialéctico histórico, la verdad de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Y la función del teatro, nos va a decir Badiou, respecto del teatro didáctico, en el caso de Brecht, ¿no? Es hacer visible esta relación que el mundo oculta con la verdad. La verdad exterior, que puede ser la verdad política para el marxismo, con el sujeto, puede ser otra verdad también. Su forma preponderante en el teatro Brecht, en el teatro brechtiano, es la épica del coraje, nos va a decir Badiou, por supuesto, del coraje igualitarista, del coraje del socialismo, etcétera, etcétera. El teatro mostraría, ¿no?, la relación del sujeto con el coraje. Y podemos también aquí pensar esa primera cita donde él hablaba sobre el teatro como una escuela de coraje, ¿no? Pero aquí nos dice Badiou, poniendo un poco el parche, hay una limitación, que es la misma limitación por la cual ya no hay otros Brechts después de Bertolt Brecht, que es que cualquier épica, y hay que recordar además lo que decíamos antes sobre la fábula heroica, ¿no? Cualquier épica implica, nos dice Badiou, un conjunto de valores colectivos, valores que precisamente hoy se han perdido. La épica es siempre la épica de una colectividad, nunca es la épica de un sujeto, sino que es un sujeto que representa un conjunto de valores colectivos. Entonces, si el teatro didáctico, nos dice Badiou, que se representa o se ejemplifica mejor en Brecht, tiene que contar la épica del coraje, entonces hay un problema porque ese colectivo que debería soportar, que debería apoyar, que debería constituir la materia de la cual se hace precisamente esta épica, ya no comparte valores, ¿no? Ya no comparte, vivimos en un mundo en el cual no hay utopías fuertes. Entonces Badiou pone el parche y dice, después de Brecht ya no ha venido ningún otro Brecht, porque es muy difícil elaborar una épica si es que no tenemos esa suerte de valores compartidos fuertes. Es importante decirlo, no solamente débiles como la democracia, sino en el caso de Badiou va a ser la emancipación específicamente, el igualitarismo, ¿no?, la utopía socialista o la hipótesis comunista, como también lo va a llamar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es importante tenerlo en mente también para explicar las posiciones de Alain Badiou. Eso respecto del teatro didáctico. Del teatro clásico, ¿a quién podríamos poner como ejemplo del teatro clásico? Badiou dirá que la práctica didáctica preponderante del siglo XX, ¿no?, esa práctica donde la verdad está fuera y lo que nosotros tenemos que hacer a través de nuestra práctica artística es acompañar al sujeto, ¿no?, ofrecerle algo de catarsis, es en el siglo XX el psicoanálisis, por supuesto, de la mano de Sigmund Freud, ¿no? La verdad está fuera, pero el psicoanálisis no nos lleva o no nos va a llevar a la verdad en un sentido cognitivo, sino que va a acompañarnos, va a purgarnos, va a combatir nuestros temores, nuestras ansiedades. Y por supuesto, esto no pasa desapercibido para el teatro, que aparece como una suerte de, y esto es una cita, ¿no?, textual de Badiou, una cura psicoanalítica breve, ¿no? El teatro visto como una cura psicoanalítica breve. Lo que antes era la catarsis, ahora va a tomar esa personificación de cura psicoanalítica breve. Esto, por supuesto, ya lo hemos visto antes, ¿no?, el teatro griego clásico con la catarsis, pero de manera contemporánea, esta suerte de psicoanalización, psicologización, nos dirá Badiou, se encuentra especialmente en el teatro angloamericano, ¿no?, de Eugene O'Neill, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Largo viaje hacia la noche, por ejemplo, y el realismo dramático, ¿no? Una suerte de ventana a las emociones, a la psicología profunda, a las pasiones de los personajes. Uno sale de ver esa obra, ¿no?, y sale completamente impactado, ¿no? Hay algo que ha pasado en el terreno de las emociones que ha sido movido. Ese es el teatro clásico para Badiou, es la relación clásica del teatro con la filosofía. Y por supuesto, además de Eugene O'Neill, ¿no?, el otro ejemplo que ofrece Badiou es Harold Pinter, ¿no? Ahora, por el lado, como decía, del teatro romántico o de la relación romántica de la filosofía con el teatro,
hay una suerte de inversión, ¿no? El teatro romántico hoy es un teatro que parece sostener una suerte de autonomía del texto poético, ¿no? Del texto poético o dramático. Como si el texto poético concentrase, nos dice Badiou, la verdad del teatro. Es como si la verdad del teatro estuviese en el texto solo, ¿no? No necesariamente con una representación. Entonces, lo que él va a decir, Badiou, es anulación de la actuación en el cuerpo poema, ¿no? Una teatralidad, esto es una cita textual, una teatralidad sustraída de la dialéctica de la actuación. Esto vamos a ver por qué es importante luego y por qué a Badiou le hace tanto ruido. Su correlato filosófico va a ser, por supuesto, Martin Heidegger y la lectura del poema como este espacio absolutamente trascendental, ¿no? Pero tenemos esos tres modos, ¿no? Como decía, teatro didáctico, teatro clásico y teatro romántico. Y la pregunta que se hace Badiou es, ¿todos estos se han desarrollado durante el siglo XX sin demasiados problemas? ¿Qué es lo que vendría luego? ¿Hay alguna forma de idear una nueva conexión, de pensar una nueva relación entre el teatro y la filosofía? Entre el teatro y la verdad o la búsqueda de la verdad, y lo que Badiou va a decir, ¿no? Pensando esta suerte de fórmula post-brechtiana, post-freudiana, post-heideggeriana, es que sí existe tal fórmula, ¿no? A esta relación la va a llamar precisamente una relación inmanentista. Y va a dar cuatro rasgos de esa relación, o más bien de la verdad inmanente propia del teatro. Inmanente es que, digamos, no es trascendente, sino que se queda allí en el teatro, para luego plantear esta suerte de nueva relación, de cuarta relación, o que nos ayude a pensar esta suerte de cuarta relación. ¿Qué cosas va a decir Badiou sobre esto que es el nuevo teatro? En resumen, estas cositas, que es que presenta lo eterno en el instante, singulariza la relación con la presentación y amplifica su verdad, su acontecimiento en el público. Ahora, otra vez, esto es un resumen bien rapidito. Vamos a ver qué cosa significa cada una de estos acápites. Y Badiou, por suerte, que es bastante esquemático, porque probablemente como matemático formado, utiliza ciertos modelos de escritura, modelos esquemáticos, digamos, ofrece cuatro rasgos, como decía, de esta relación, ¿no? De esta verdad inmanente o del teatro visto desde esta relación. El teatro como acabamiento, el teatro como creación de un espacio temporal que representa un nexo entre la eternidad y el instante, el teatro como un acontecimiento y experiencia para el público, y vamos a ver qué consecuencias tiene eso en particular, y el teatro como clarificación de nuestra situación histórica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a detenernos en cada una para irla comentando poco a poco. Primero, ¿qué significa esto de que el teatro sea un acabamiento? ¿A qué se refiere con acabamiento? Bueno, se refiere a que el texto, esto está respondiendo directamente a la posición romántica, que el texto dramatúrgico, poético, épico que se representa en el momento valga la redundancia, de la presentación de los actores, por sí solo no completa el teatro. El texto por sí solo no completa el teatro, como piensan los románticos, ¿no? Es en este momento, es en el momento de la puesta en la escena, ¿no? La puesta en escena que cada vez será singular, así se ponga una y mil veces, cada vez va a ser única y cada vez va a ser singular, que ocurre la plenitud del texto. Y cuando hablo de plenitud me refiero a completitud. Hay que entender plenitud como completitud de la pieza. En términos de Badiou, esto aquí lo estoy citando, ¿no? El teatro, propiamente dicho, es la virtualidad de la idea avenida o advenida en la actualidad perecedera del escenario. El teatro es el advenimiento, que es lo único que acaba la idea. Es decir, la idea se completa, ¿no? La verdad o la idea del teatro aparece en la presentación misma. Eso es fundamental porque va a tener un conjunto de consecuencias interesantes. En otras palabras, de manera más simple, si es que hay verdad, y hay verdad en el arte, esto es lo que cree Badiou, ¿no? Y hay verdad en el teatro, lo que nos dice es que, Badiou lo que nos dice es que esto ocurre en el momento de su puesta en escena, de su completitud, de su acabamiento. Esto es cuando esta virtualidad se hace actual en el escenario. Ese es el momento de
el acontecimiento. Ese es el momento de la ruptura y ese es el momento en el cual un conjunto de elementos van a coordinar para presentar, digamos, esta ruptura, este punto de quiebre que puede suceder en los espectadores. Vamos a analizar algunas cositas más de esto en un ratito cuando hablemos sobre las tesis de Badiou en el teatro, pero quedémonos con esa idea ahora de que uno de los rasgos para pensar el teatro desde una nueva relación que no sea didáctica, que no sea clásica y que no sea romántica, es pensar que el teatro es un acabamiento. El teatro se completa en el momento en el cual la presentación ocurre. Eso como primer rasgo, para empezar a pensar una nueva relación que, como la llama Badiou, es inmanentista. Segundo rasgo importante a tener en cuenta. El teatro, nos dice Badiou, el teatro representa un nexo entre la eternidad y el instante en un tiempo particular. El ejemplo que nos da, por supuesto, es Hamlet, ¿no? Y hay que ver estos tres elementos: eternidad, instante y tiempo particular. Hamlet existe en la eternidad, existe como figura literaria, incluso algunos dicen que puede ser una figura histórica, como parte de la historia, pero también existe en el instante efímero de su interpretación, de su puesta en escena por un conjunto de actores. Lo que hace el teatro, y lo que es importantísimo para entender la posición de Badiou, es, por supuesto, crear un tiempo en el cual se encuentra eso eterno con lo efímero. Lo que hace el teatro es crear ese tiempo. Por eso Badiou va a tener una definición muy bonita de la puesta en escena, que es que la puesta en escena, ¿no? La puesta teatral, es composición de un tiempo. O sea, a mí esa frase, no sé ustedes, pero a mí personalmente me fascina, me resulta muy bacán para pensar el teatro. Composición de un tiempo. ¿Qué tiempo? ¿No? En el cual se une el instante, lo efímero de la práctica teatral precaria que cada vez acaba, y lo eterno de las representaciones o de las figuras que entran en la representación. Badiou va a decir que este es el momento, ¿no? De la experimentación en el teatro. Así se experimenta la verdad. Si es que antes estábamos hablando de que el acontecimiento ocurre cuando se completa, es decir, la verdad ocurre cuando se completa la puesta en escena. Aquí Badiou está siendo todavía más fino y nos está diciendo, de este modo se experimenta, como conjunciones de tiempo, como composiciones de tiempo. Así se experimenta la verdad del teatro. Eso va a ser importante. Eso es el segundo rasgo. Tercer rasgo, hemos hablado de acontecimiento donde surge una verdad, ¿no? Y hemos hablado de experiencia, de esta experiencia temporal, de conjunción de tiempos, de composición de tiempos, y lo que va a decir Badiou es que tanto acontecimiento como experiencia son para el público. Ahora, por supuesto, esto puede parecer una frase bastante inocente porque alguien me podrá decir, bueno, pero todo el teatro es para el público, pero en el caso de Badiou esto va a tener una consecuencia particular, ¿no? El teatro es para el público significa que la verdad del teatro, si es que hay verdad, y para Badiou hay verdad, es siempre para un colectivo. Nunca se va a quedar en lo individual y en lo particular, ¿no? Ni en lo particular. De hecho, luego va a hablar en sus tesis, y vamos a revisarlas en un ratito, al menos un par o algunas que hablen sobre el público. Él va a decir que el público es algo así como la representación del sujeto universal. Mientras más diverso el público, mejor. Y todavía va a llegar a decir que el trabajo del crítico, ¿no?, es ser tan caprichoso como lo sería un público absolutamente diverso, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Para Badiou, acontecimiento, experiencia del teatro son para el público. Están ejerciendo una función porque están dirigidos hacia un público que además es un público ideal, ¿no? Es un público concreto, pero ideal en el sentido de que debe ser lo más diverso posible para que estas verdades o para que esta verdad del teatro pueda entrar en juego. ¿Por qué? Porque esto es otro punto interesante. Para Badiou, la puesta en escena también involucra un grado de azar que se vincula con el público, ¿no? Es decir, el teatro está completo cuando es visto por un público y la verdad del teatro ejerce alguna función en ellos, alguna reacción en ellos. Y el cuarto rasgo, que es el más interesante para mí,
y que quizás nos pueda decir algunas cosas, también es que el teatro clarifica nuestra situación histórica, nuestra situación actual. Esa es la función de la verdad del teatro. Hemos visto que digamos, el teatro se completa, es decir, produce una verdad en el momento de su completitud. Lo que hemos visto como segundo rasgo es el teatro construye un tiempo donde se experimenta esa verdad como verdad. Lo tercero es el teatro se dirige a un público, es decir, a una colectividad que va a experimentar la verdad. Y lo cuarto que nos está diciendo es la función, en teoría, de esa verdad es clarificar nuestra situación personal, histórica, etcétera, etcétera. Aquí cita al director francés Antoine Vitesse, ¿no? Lo que nos va a decir es el teatro esclarece una situación o nuestra situación inextricable, ¿no? Ahora, como vemos, él pone como ejemplo, ¿no? Un texto de la Ilíada, ¿no? Que puede servir para clarificar la situación en Palestina, o como hemos visto en Perú, ¿no? Es decir, un texto de la Ilíada que está escrito en cierto momento puede iluminar, puede clarificar nuestra situación actual miles o cientos de años después, ¿no? Y en el caso estoy imaginándome el Perú, por ejemplo, un texto como Antígona, ¿no? En las manos de José Watanabe, puede clarificar nuestra situación histórica como habitantes, como parte de un conflicto armado interno, de un posconflicto, ¿no? Entonces, en resumen, como decíamos, el teatro presenta lo eterno en el instante, singulariza, ¿no? Esta relación con la presentación, es decir, la hace singular, y aquí hay que entender, derivado además de la práctica psicoanalítica o de la herencia psicoanalítica de Badiou, para Badiou singular no significa particular, singular significa algo que no tiene lugar y por tanto puede ser universal precisamente, ¿no? Los franceses hacen este juego de palabras entre sin lugar y singular, ¿no? Los psicoanalistas, mejor dicho. Entonces, a eso se refiere específicamente cuando dice singulariza esta relación o esta relación con la presentación, es decir, la hace universal también y termina diciendo amplifica, ¿no? Amplifica su verdad, su acontecimiento, es decir, este evento de completitud en el público. El público sirve como caja de resonancia y como completitud, como complemento de la puesta en escena, ¿no? Como decía, Badiou va a ir más allá todavía y va a decir que el teatro no solo tiene una verdad, sino que lo que hace verdad el teatro, es decir, lo que produce el teatro como verdad, es los diferentes tipos de relación con la verdad en el momento de la puesta en escena. Esto es, presenta, ¿no? Los diferentes anudamientos de la obra de arte, de la pieza teatral, con la verdad, ¿no? Pero todo esto, aquí podría surgir una duda que creo que es legítima, ¿no? Si es que todo teatro es inmanente en su relación con la verdad, es decir, todo teatro produce verdad, o qué es exactamente lo que produce verdad con el teatro, o qué tipo de teatro. Acá, por supuesto, Badiou va a hacer una cosa simpática, ¿no? Que es hablarnos de dos tipos de teatro, un teatro con T mayúscula y un teatro con T minúscula. Y claro, el gran teatro, ¿no? El teatro con T mayúscula es el teatro que se ocupa de las verdades. El teatro que se ocupa de las verdades, y el teatro con T minúscula es el teatro que se ocupa de las opiniones. Y lo que va a decir Badiou es que el teatro casi por naturaleza es, o debería ser en cualquier caso, un arte que se ocupe de las verdades, porque precisamente por su condición de presentación, es decir, de que cada vez que se escenifica algo es una nueva ocasión. De hecho, va a poner como contraejemplo el teatro televisado, ¿no? Él va a decir que el teatro televisado es un reportaje que se hace al teatro y no es verdadero teatro. En algún otro momento, hablando sobre opiniones y sobre verdades, y aquí obviamente a mí me cae palo porque yo vengo del mundo del periodismo también, Badiou va a decir que el teatro es el antiperiodismo, porque el teatro se ocupa de las verdades, no de las opiniones, ¿no? Entonces, eso es un poco hacia donde está tendiendo Badiou. Y otra vez, siguiendo en esta idea de que el teatro produce verdad, hay algunas de las tesis que quería presentarles, ¿no? Sobre las tesis del teatro, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta condición de inmanencia de la verdad
en el teatro. Yo quiero solamente, porque imagino que tengo un relativo poco tiempo, pero quiero presentarles algunas solamente, que es, por ejemplo, ¿no? Que el teatro, él tiene un documento que se llama Tesis sobre el teatro, Badiou, donde recopila 10 tesis, y lo que va a hacer es decirnos, por ejemplo, la tesis 1 va a ser, el teatro piensa, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el proceso produce, como ya lo decíamos antes, produce un conjunto de verdad, ¿no? Un conjunto de verdades, a diferencia de otras prácticas teatrales, como por ejemplo la danza, ¿no? Para Badiou, la danza no produce verdades, utiliza cuerpos, pero no produce verdades, ¿no? Y él dice, y esto es una cita textual, ¿no? Ese acontecimiento, ¿no? Cuando ese acontecimiento, es decir, la verdad del teatro, cuando es realmente teatro, arte del teatro, es un acontecimiento del pensamiento, ¿no? El agenciamiento de los componentes, aquí se está refiriendo de todas las cosas que entran en contacto para hacer una puesta en escena de los componentes, produce directamente ideas, ¿no? Y va a decir que la danza no hace eso, la danza produce la idea, es una cita textual otra vez, la idea de que el cuerpo es portador de ideas, pero no una idea precisamente, ¿no? A estas ideas que produce el teatro, él le va a llamar ideas teatro, ¿no? Y lo que va a decir luego, en esta segunda tesis, que ya hemos conversado también un poquito antes, cuando citó a Antoine Vitesse, ¿no? Es un esclarecimiento, ¿no? El teatro tiene por meta esclarecernos nuestra situación, orientarnos en la historia con H mayúscula y en la vida, ¿no? Vitesse, otra vez citándolo, ¿no? El teatro debe volver legible la inextricable vida, ¿no? Y esto significa, para Badiou, y esto es muy importante, ¿no? Esto significa que el teatro debe ocuparse de las cosas simples. Eso es muy importante para Badiou. Esto lo remarca varias veces en sus textos. Debe ocuparse de cosas simples. Puede ocuparse, digamos, también de la complejidad, pero lo que debería estar en su núcleo, lo que debería estar en el núcleo de esta conexión, en cualquier caso, con la verdad del teatro, es la simpleza, ¿no? De ciertas ideas. El teatro, dice Badiou, es una experiencia material y textual de la simplificación. Separa lo que está mezclado y es confuso, y esta separación guía las verdades de las que él es capaz. No vayamos a creer, dice luego, y quiero citar esto en extenso porque conversábamos al inicio de la influencia matemática que tiene Badiou, y Badiou va a decir precisamente que algunas de las simplificaciones son en la matemática, que la demostración de la simplificación puede ser bastante compleja, puede ser bastante difícil. Va a decir, en matemáticas, simplificar un problema o una demostración depende muy a menudo del arte intelectual más denso. En el teatro, asimismo, separar y simplificar la inextricable vida exige los recursos artísticos más variados y más difíciles. La idea teatro como esclarecimiento público de la historia, con H mayúscula, o de la vida, como por ejemplo Antígona en las manos de Watanabe, ¿no? Solo adviene en la culminación del arte, ¿no? Entonces, así tenemos un conjunto, pues, de citas, ¿no? Como, por ejemplo, la tesis, o perdón, de tesis, ¿no? Como la tesis número 4, que es algo que también ya habíamos ido conversando, que es que la idea teatro está, la idea teatro o la verdad del teatro, ¿no? Está incompleta en el poema, ¿no? Esto ya lo habíamos conversado en el momento de esta oposición que se hace respecto del arte romántico, ¿no? Pero vayamos a quizás a una cita, ¿no? De Badiou, ¿no? El acto teatral es una complementación singular de la idea teatro. Toda representación es un acabamiento posible, ya habíamos discutido sobre el acabamiento, ¿no? Posible de esa idea. Cuerpo, voz, luz, etcétera, vienen a acabar la idea, o si se quiere, ¿no? O si el teatro está en falta consigo mismo, a inacabarlo aún más de lo que está en el texto. Eso cuando el teatro es malo, ¿no? Lo efímero del teatro, nos dice Badiou, no consiste precisamente en que una representación comienza, se acaba y no deja al fin más que huellas oscuras, sino consiste en que él es esto, una idea eterna incompleta, que solamente se completa en el momento del acabamiento, en el momento de la representación, ¿no? Luego va a decirnos cosas como que esta puesta en escena, esta completitud, contiene una parte considerable de azar, ¿no? El teatro siempre es la complementación de la idea,
eterna, ¿no? Transmundana, de la verdad transmundana, por un azar que es poco gobernado, ¿no? La puesta en escena es a menudo una selección pensada de los azares, ya sea que estos azares complementen o no la idea, o ya sea que la disimulen, ¿no? Y por eso aquí es tan importante lo que decía antes sobre el público. ¿Por qué? Porque en esta mezcla de componentes del teatro, de la puesta en escena, Badiou va a considerar precisamente al público como azar. El público, va a decirnos, forma parte de lo que completa de la idea, de lo que complementa la idea. ¿Quién no sabe que, y aquí lo estoy citando otra vez, sea tal o cual el público, el acto teatral libera o no la idea teatro complementándola? Pero si el público forma parte del azar, debe ser él mismo, y esto por eso decía que es tan importante la cuestión de que está dirigido a un público, el teatro para Badiou, el público debe ser él mismo tan azaroso como sea posible. Hay que sublevarse contra toda concepción del público que vea en él una comunidad, una sustancia consistente, un conjunto consistente. El público representa a la humanidad en su inconsistencia misma, en su variedad infinita. Cuando más unificado esté, menos es útil, se refiere a variables étnicas, a variables sociales, por ejemplo, menos es útil para la complementación de la idea, menos sostiene en el tiempo su eternidad y su universalidad. Lo que vale, dice Badiou, ¿no? Es un público genérico, un público de azar. Por supuesto, esto es meramente otra vez una idea, ¿no? Y por eso, precisamente luego, va a decir que la crítica tiene que ser como el público, tiene que ser azarosa, tiene que cuidar, tiene que vigilar que el público sea lo más azaroso, y en este caso podríamos decir lo más democrático también posible, ¿no? Esta última idea, solamente ya para ir cerrando, entonces, la dificultad, nos dice Badiou, en esta última tesis, tiene que ver con la relación con el Estado, ¿no? La relación o la dificultad general del teatro siempre ha sido en todas las épocas la relación con el Estado. Nos vamos, él dice, ¿no? A ser dependientes del Estado, o al contrario, vamos a rebelarnos contra él. Eso es algo que se va, ¿cómo decirlo? Se va resolviendo en cada época, ¿no? Creo que eso sería interesante discutirlo con los propios estudiantes o con los propios espectadores de teatro. Hay algunas ideas de Badiou que son bastante interesantes al respecto, pero yo quisiera quedarme por allí. Por ahora, siento que se me podría agotar el tiempo y podría dejar algunas ideas incompletas, no en el sentido teatral del término que plantea Badiou. Eso ha sido esta presentación, que espero que les pueda servir para entender algunos de los conceptos que plantea este filósofo, Alain Badiou, sobre el teatro, sobre la relación del teatro con la verdad, sobre la relación del teatro con la filosofía, y quizás en la parte de las preguntas podemos hablar un poquito sobre la relación con la política también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mateus. Gracias por la explicación, por orientarnos un poquito más acerca del pensamiento de Badiou. Y yo sé que la comunidad tiene algunas consultas, algunas preguntas, si es que las hubiera, porque ha estado bastante claro. Yo sé que ha faltado el tiempo, es bastante apasionante y se nota, Mateus, lo apasionante que es hablar acerca del tema. Y por eso vamos a dejarle unos minutitos para que puedan hacer sus preguntas mientras nos vamos nosotros a unos comerciales. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Muy bien, querida comunidad, volvemos nuevamente para dar unos minutitos para responder un poco a sus dudas, a sus preguntas que tengan y aprovechar estos minutos que nos queda para hablar con Mateus. Tengo una pregunta, de igual forma sé que el tiempo no ayuda, pero hablábamos quizás que nos pueda orientar un poquito el nexo de la política con el arte que plantea Badiou. Sí, ese es un tema bien bacán. Para Badiou existen cuatro campos de verdad, cuatro campos en los cuales puede suceder el acontecimiento, ¿no? Es decir, esta suerte de ruptura que da una nueva verdad, que para Badiou es una verdad inmanente, digamos, atemporal, ¿no? Que es transmundana, que puede afectar una sociedad como a otra, ¿no? Es, por ejemplo, lo que pasa cuando uno ve no sé, otra vez para seguir con el ejemplo Antígona, ¿no? Y ve algo que conecta y lo hace pensar de cierta forma, y eso ha pasado, digamos, desde el momento en que se escribió Antígona hasta ahora. Entonces es una verdad porque está siendo transmundana, transhistórica, etcétera, etcétera. Eso es un momento, digamos, de quiebre, ¿no? Se introduce algo nuevo. Para Badiou esto pasa en cuatro campos. Esto pasa en el campo de la política, por ejemplo, la Revolución Rusa o la Revolución Francesa inauguran procesos de verdad. Esto pasa en el arte, ¿no? Por ejemplo, digamos, el indigenismo, ¿no? Inaugura un proceso de verdad en el arte. Esto pasa en el amor, como cuando conoces a alguien y descubres, hay algo más en la vida, ¿no? Y esto pasa también en la ciencia, cuando hay un cambio de paradigma científico, por poner un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, la conexión de la política y el arte es que ambas producen verdades. No son necesariamente verdades equivalentes, pero puede ser que se acompañen mutuamente. Una pregunta frecuente que ocurre a veces cuando hablamos de este tipo de casos, de teorías, y que de hecho a veces se la han hecho a Badiou también, es, ¿la verdad puede intervenir en el mundo respecto de, perdón, el arte puede intervenir en el mundo así como lo hace la política? A veces sí, a veces no. La relación no es unívoca, ¿no? La relación no es equivalente. Para Badiou la política está del lado de la organización, del lado de la colectividad, ¿no? De la movilización. El arte no está tanto de ese lado. El arte más bien lo que va a hacer es, de hecho de eso es el libro que editamos, ¿no? Va a crear un espacio o un lugar, una presentación, ¿no? Sin lugar, por ponerlo de algún modo, ¿no? Entonces, eso es más o menos. A veces se acompañan, como decía, por ejemplo, un proceso político puede también motivar un proceso artístico como el indigenismo, ¿no? Que parte, digamos, de ciertas luchas sociales y al mismo tiempo es un proceso artístico, pero son procesos de verdad en campos diferentes. Ahora, como les decía, a veces sí hay una correlación, ¿no? Pero digamos, no es unívoca la relación. De hecho, en algún momento a Badiou le dicen, el arte puede intervenir en el mundo, cambiar en el mundo, y Badiou dice, no, no vamos a pedirle al arte lo que la política no puede hacer, ¿no? Okay. Entonces sí, o sea, hay una relación, pero, y se pueden, digamos, hay correlaciones, pero no son lo mismo y no se mueven hacia el mismo sitio, al menos para Badiou. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mateus. Aquí hay otra consulta de Katy Hansa. Primero te agradece, Mateus, por la exposición. Dice, Badiou parece trabajar con una oposición entre verdad, teatro, etcétera, con o sin mayúsculas. ¿Cómo se diferencia? Con o sin, esta oposición que él hace, en realidad voy a aceptar que lo que él hace es una suerte de oposición un poco mañosa, ¿no? Porque lo que hace es decir que existen dos tipos de teatro, ¿no? El teatro de las opiniones y el teatro digamos, de las verdades, ¿no? Entonces, del lado del teatro de las opiniones está todo aquello que puede ser subsumido a lo que podríamos decir, pues, la reificación, la lógica del capital, el espectáculo, etcétera, etcétera. Aquello que precisamente se nutre para él de opiniones y no trabaja esa simpleza o esa simplicidad que produciría el acontecimiento, ¿no? Del otro lado está precisamente este teatro que, con T mayúscula, como decía, que lo que hace es trabajar o apelar a la simplicidad de ciertos eventos, el coraje, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como el hecho simple
que articula el teatro brechtiano para él, ¿no? Ahora, claro, alguien puede decir, y por eso digo que es un poco mañoso, puede decir, bueno, pero esta tautológica, esa relación o esa definición, porque estás diciendo el teatro de las verdades es el que trabaja con verdades y el teatro de las opiniones es el que trabaja con las opiniones. Sí es cierto, también es un poco mañoso en esa explicación, pero al menos, pues, como él dice, tampoco es que esté ahondando demasiado en esta conferencia que he hecho hoy día está basado en unos textos de Badiou. De hecho, eso lo ve más a fondo en Rapsodia por el teatro, que no estoy seguro si está traducido al español, sé que se tradujo al inglés, eso sí, pero sí, al menos por esta conferencia utiliza esta separación, y como decía, pone como ejemplo el teatro televisado, ¿no? El teatro televisado, y por eso pone el teatro al periodismo, y por eso decía que a mí me cabe un poco porque yo vengo de ese campo. Pero el teatro dice el teatro, o el verdadero teatro es el antiperiodismo, versus que habría otro teatro que sí sería más parecido a ese periodismo, a ese teatro de las opiniones, o esos reportajes de las opiniones, podríamos decir. Perfecto, Mateus, creo que ha sido bastante claro, hasta se podríamos hablar qué piensa Badiou del teatro virtual, de toda esta era digital, y supongo que habría todo un tema a profundidad, poder ampliar eso, ¿no? Es una respuesta chiquita sobre ese tema, ¿ya? Porque en el 2000, mira cómo son las cosas, en el 2000 le preguntan sobre el Internet a Badiou, y lo que dice Badiou es que él no está opuesto al Internet, pero que sí le parece que el teatro es el espacio por excelencia, digamos, de la presentación de los cuerpos. Entonces, no puede haber teatro para él, ¿no? No puede haber teatro virtual. El teatro se puede servir de ciertos medios, pero lo específico, ¿no? De donde surge la verdad del teatro, estaría en esa presentación, literalmente presentación, sin, entre comillas, sin tanta mediación tecnológica, ¿no? Pero él dice que no se opone, dice, yo no me opongo, pero, ¿no? El teatro vale la pena defender la presentación y la corporalidad del teatro. Eso es lo que dice. Claro, de todas maneras debe ser, nos ha generado indudablemente en esta conferencia, en esta charla, en esta ponencia tuya, Mateus, esa chispita para salir a indagar un poquito acerca de Badiou y de mirar también al teatro desde su punto de vista y cuestionarnos también, ¿no? Muchas veces con la realidad actual en la cual estamos, bueno, pasando todavía difícil en estos tiempos. Pero bueno, de igual forma te agradezco, Mateus, por la conferencia, por tu tiempo, por lo dinámico de la explicación, y a toda la comunidad que ha estado conectada. Recuerden que hoy estamos ya finalizando las conferencias en SAT 2021. Esperemos de que se abra nuevamente este espacio para poder seguir capacitándonos, adquiriendo otros conocimientos y cuestionándonos acerca del estudio de las artes de la literatura. Desde acá, muchas gracias. Ha sido un honor haber acabado contigo, Mateus, y de igual forma a todos los ponentes que nos han acompañado en estas conferencias en SAT 2021. De igual forma, a toda la comunidad, recuerden que estos videos van a seguir grabados todavía dentro del grupo, así es que pueden por ahí quizás indagar un poquito más y de igual forma, si es que no pudieron entrar a otras conferencias, ingresar. Muchas gracias, Mateus. A ti, muchísimas gracias. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego, querida comunidad. Muchas gracias.